papá es mi ejemplo a seguir. Es quien me cuida y protege siempre. Mi papá es mi mejor amigo. Es el rey de mi vida, mi primer amor. Mi papá es un guerrero y por eso lo amo. Calzado Romulus, comodidad y confort para ese al que consideras un guerrero. ACOGA, generadora de compromiso y confianza, promoviendo la inclusión, la integración, liderazgo y la participación del clúster de la gastronomía, la cultura y el turismo. ACOGA, Asociación Colombiana de Gastronomía. Transportes especiales ACAR. Confianza en la vía, con sentido social. Amables televidentes, los saluda José Alberto Tejada Echeverri, presentándoles el programa institucional del Canal 2, informativo Nuestra Gente. Hoy me acompañan en el estudio dos economistas, el profesor Carlos Alberto Ríos, egresado de Economía de la Universidad del Valle y académico dedicado a la docencia y a la investigación desde hace muchos años y actualmente docente en las universidades Santiago de Cali y Universidad Libre. Buenos días, Carlos Alberto, y gracias por aceptar la invitación al programa. Buenos días, gracias por la invitación. Y nos acompaña Federico Vallejo, a quien ustedes ya conocen porque todos los jueves nos acompaña. Él es también docente, investigador, economista de la Universidad Santiago de Cali y del Instituto Prospectiva, que manejan en consorcio varias universidades de la región para temas de interés económico y social de la región. Buenos días, Federico. Buenos días, Carlos Alberto, muchas gracias por estar, a la audiencia. Un saludo para todos. Bien. Nosotros venimos hace varios días discutiendo, o mejor, siendo inducidos a la discusión pública sobre los pasos a seguir con los temas del acuerdo que el gobierno nacional está adelantando con las FARC y que quiere adelantar con el ELN. Todo esto son temas de carácter eminentemente político. Quiere esto decir que estamos discutiendo si es plebiscito, si es referendo, si mejor la resistencia civil de Álvaro Uribe con el Centro Democrático, si se aborta o no se aborta el proceso, si es verdad que va a haber impunidad o no, si es verdad que hay sobrecostos, etcétera, etcétera. Pero lo cierto es que el país sigue, como el mundo, girando y girando, como dice la canción, el mundo rueda y rueda, mientras aquí estamos en este tipo de discusiones. Hoy, por ejemplo, estamos cumpliendo 15 días de la llamada marcha o minga indígena, campesina y étnica que tiene atascada la comunicación terrestre entre el occidente del país y el sur del país. Tenemos un paro de camioneros que está afectando como mínimo a 7 departamentos del país. Y muchas personas se preguntan, bueno, pero ese acuerdo, finalmente, además de que ya no se van a dar bala el ejército y la guerrilla, y que no esperamos que no hayan más secuestros, más bombas, etcétera, ¿qué más va a pasar? ¿Qué sigue con el país? Bueno, de eso queremos hablar. Yo he invitado a estos dos amigos para que tratemos de imaginarnos, perdón, o de pensar en fresco algunas medidas, algunas situaciones que se tienen que superar desde el punto de vista de lo económico y de lo social. El profesor Carlos Alberto Ríos ha estado cerca a un pensador latinoamericano que aún está vivo, Manfred Massniff, quien desde los años 80 del siglo pasado comenzó a impulsar la concepción de la economía, o mejor, del desarrollo a escala humana, de la economía descalza, donde él estaba planteando
no una antítesis desde el punto de vista de comunismo versus capitalismo, sino una antítesis filosófica a lo que es la concepción económica del desarrollo. Y desde ese punto de vista, pues ha venido trabajando bajo la influencia original de este pensador, pero acogiéndose a otro tipo de pensadores que comienzan a aportarle nuevos horizontes, nuevos indicadores, nuevos referentes a qué hacer con la economía de nuestros países para que finalmente esa inequidad, esa injusticia, esa desigualdad, esas asimetrías, donde hay muy pocos que son muy ricos y muchos que son muy pobres, y hay amplias zonas del país sin desarrollo, que están casi que en el siglo XIX, mientras otras están en el siglo XXI, ya casi llegando al XXII. Eso todo es lo que hay que tratar de discutir para mejorar. Profesor, mi mamá ve el programa, mi mamá tiene tercero de primaria, va a cumplir 80 años, y le quiero decir que se pone brava cuando no entiende las palabras que se usan aquí. Ha mandado a regañar a Federico porque a veces usa algunas palabras que ella no entiende y me dice, dígale a ese señor Federico que hable distinto. Bueno, en un lenguaje muy llano, le pido el favor, dígale a mi mamá, a sus vecinas, a los jubilados, a los pensionados, a la gente del común, denos 2 ideas, mínimo 2 ideas que usted crea que hay que poner en marcha en este país hoy para que haya un mejor vivir. Bueno, lo primero es que ellas perfectamente conocen la historia de este país y yo pienso que tenemos que devolvernos un poco en esa historia. Pienso que a ella le tocó vivir, por ejemplo, la guerra que hubo entre liberales y conservadores, que fue una guerra motivada justamente por líderes liberales, líderes conservadores y empresarios. A mi abuelo lo asesinaron en la finca. Por supuesto, y empresarios y empresarias. Es decir, que el origen del conflicto colombiano viene de mucho tiempo atrás y ellos lo conocen tal vez mucho mejor que nosotros. Digamos que aquí ha habido un problema grande, eterno, desde 1810 por la tenencia de la tierra. Casi todos estos conflictos armados lo que han generado son grandes desplazamientos de la población hacia los centros urbanos. Para mencionar solo en Cali, por ejemplo, Siloé es una concentración de gente que fue desplazada del campo en la época de la guerra del bipartidismo. En aquel momento, y ellos conocen muy bien esa historia, para, digamos, llegar al último conflicto, en el año 58 se firma el famoso acuerdo entre liberales y conservadores, que fue el famoso Frente Nacional. Pero en ese Frente Nacional se deja por fuera justamente a la gente que en ese momento estaba en el campo armada, digamos que matándose entre ellos, porque entre otras cosas, y hago un paréntesis aquí, la gente que ha muerto en estos conflictos no es la gente de la ciudad en su mayoría, sino que es la gente del campo. Por lo tanto, la gente que viene del campo conoce perfectamente los problemas de la guerra en este país y ha sufrido y sigue sufriendo y ha vivido más intensamente los problemas de esta guerra. Entonces, por un lado, ese desplazamiento del campo hacia la ciudad forzado, en unas ocasiones por el conflicto y en otras justamente por las condiciones económicas infrahumanas. Para eso valdría la pena revisar también el reciente censo agropecuario que se hizo en el país. Entonces uno diría, bueno, ¿qué es lo que hay que hacer? Y tenemos ahora una tercera oportunidad, diría yo, en el corto plazo, ¿cierto? La primera, el Frente Nacional; la segunda, la Constitución Política del 91, y la tercera, digamos, este momento del desarme de las FARC y posiblemente del ELN en La Habana. Pues hombre, es la tercera oportunidad en un lapso de casi 60 años para que, digamos, este país hay que cambiarlo y hay que replantearlo, pero hay que cambiarlo y replantearlo es para que haya una inclusión total de la población y no para que siga ocurriendo lo que estabas planteando ahora, cuando dijiste muy pocos se favorecen muchísimo del desarrollo y del crecimiento económico y la gran mayoría no recibe esos mismos beneficios. Pues ahí también habría que revisar la forma como se hace la economía en este país. Y la forma como se hace la economía en este país no es
aquella forma o aquel estilo que permitiría una inclusión mayor o total de la población. Habría que revisar eso. Por ejemplo, tendríamos que hablar de una economía que apunte más hacia el desarrollo del sector agrícola y pecuario y del sector agroindustrial. Si nosotros miramos lo que ha pasado, digamos, durante estos 26 años, desde la apertura económica en 1990 hasta 2016, si tú miras los dos sectores primarios de la economía agropecuario, minero y energético y el sector manufacturero, son sectores totalmente descuidados en este país. Nosotros dejamos de ser productores y nos convertimos en importadores. Y al convertirnos en importadores perdimos autonomía y seguridad, no solamente en la producción, sino por ejemplo, en la alimentación. Cuando ellas saben y ellos saben que el Valle del Cauca, por ejemplo, podría ser, digamos, una fuente y una gran despensa de producción alimentaria para este país y para muchos países de este continente latinoamericano. Y eso no se hace. Se permite entonces que el único sector que tenga un desarrollo muy fuerte sea el energético y el minero, con las consabidas irregularidades que tiene hoy este sector, y el sector terciario de la economía, sobre todo el sector financiero. Y en ese sector financiero es donde ocurre que los bancos o los banqueros se enriquecen totalmente. Si tú miras utilidades de las empresas más importantes de este país, las mayores utilidades las tiene el sistema financiero, el sector bancario sobre todo. Nos cobran absolutamente por todo. Tú tal vez has visto en la semana pasada la propuesta de reforma para reconocerle al ahorrador en el banco unos intereses mayores, etcétera, etcétera, de tal manera que eso nos permita una redistribución distinta de cómo hoy se obtienen ganancias y utilidades en este modelo económico. Para mí hay que revisarlo profundamente, pero como te decía fuera de cámaras, yo no espero que sea un gobierno como el actual el que lo haga. Tiene que venir un gobierno diferente. Con esa introducción del profesor Ríos, yo a usted le quiero cambiar la pelota. ¿Sí? En este momentico en Perú no se acaba de definir quién es el presidente, si el llamado PPK o la Keiko Fujimori. Pero lo que sí está claro es que Perú nos está poniendo un termómetro de alerta en el concierto, yo no sé si global, pero por lo menos latinoamericano, y es que nuestros países definitivamente se están polarizando desde el punto de vista de las corrientes ideológicas y políticas que enruten los escenarios de desarrollo. Están a décimas de diferencia. Esta mañana escuchaba que son 30.000 votos la diferencia. Es decir, se llevan .20. Un empate técnico. Es un empate técnico, es un voto finish. Esto significa que ya pasó en Venezuela en la elección que ganó Maduro, que la ganó por muy apretado margen, ¿sí? Y ahora se repite con Perú, y aquí en Colombia pasó hace ya 2 años con Santos y Oscar Iván Zuluaga, que también hubo una polarización muy fuerte y una dinámica de participación donde quedaron 7 millones de colombianos diciendo, bueno, ¿y a nosotros quién nos va a representar? ¿Sí? Esto tiene que ver no solo con la política, sino con los modelos de desarrollo. Pero ¿qué explica que la gente siga insistiendo en esos gobiernos autoritarios, fuertes? ¿Qué hay detrás de eso? ¿Simple manipulación o es que hay un sentimiento colectivo que no ha sabido decodificar la clase política latinoamericana? Bueno, sí, igual con más sorpresa podría uno ubicar el episodio de Chile cuando pues lo que nadie creía, ¿no? Democráticamente se llama elecciones y todo el cuento. Y pierde Pinochet. Y pierde Pinochet, pero también apretadito. O sea, un amplio sector de la sociedad chilena que estaba respaldando esa derecha recalcitrante. Sí, ese es un fenómeno que, como lo planteas, pues, digámoslo así, sería un síntoma de lo que ocurre al interior de la sociedad como tal. Digamos que el modelo de desarrollo, como bien lo planteaba el profesor Ríos, de alguna manera favorece a algunos y desfavorece a otros, y por desgracia en los cambios que se planteen, pues siempre van a haber intereses pisados, es decir, los cambios que suponen un óptimo, como diría
algún autor por ahí paretiano que quiere decir eso simplemente que todo el mundo gana, yo cambio algo y esto es un gana y gana para todo el mundo, pues no se manifiestan así. Muchos de los discursos se venden en ese sentido, como el del neoliberalismo, que dice que si a los industriales les va bien, a los banqueros les va bien, entonces la tesis del goteo dice que por irrigación a los demás debe de irles bien. Pues lo que la realidad ha mostrado es que no, y eso genera polarización. Y en el otro lado, las clases medias, que siempre son sujetas o objeto más bien de las transformaciones, pues también, ¿cierto? Si usted redistribuye la leche para que los niños de menos recursos puedan tomar leche, pues sencillamente se la está quitando de alguna manera a la clase media, y esa clase media pues tiene, comillas, razón en sentirse vulnerada si se compara pues con una situación inicial. Entonces pues obviamente eso genera ese tipo de polarización. Finalmente esa polarización no va a una discusión de fondo, porque yo creo que lo que falta o lo que faltaría un poco es algo de lo que Carlos Alberto decía ahora, el profesor Ríos, es un sujeto político distinto que se mire más desde el punto de vista de la solidaridad y no desde su perspectiva individual. Entonces esa polarización expresa también ese sujeto individual, individuado, que soñó inicialmente como un elemento teórico el liberalismo, pero que hoy en día se cosecha como un hecho sociológico. Es el sujeto yo mismo limitada, yo y mi parentela, y de ahí para allá pare de contar. Entonces ese tipo de situación en donde lo otro, donde lo público no importa, como decíamos hace alguna vez acá con León Vallejo, donde hemos generado idiotas, y los idiotas son los que no se interesan por la cosa pública, así los entendían los griegos. Entonces en una sociedad de idiotas pues esas polarizaciones pues surgen fácilmente. Pues yo creo que lo que estamos es viendo el resultado de ese sujeto que cosechamos contemporáneamente. Para mí sería esa como la razón de ello. Profesor Ríos, pero esto, insisto, que desde el punto de vista académico es claro para ustedes, en la cotidianidad no es claro para la gente, no es tan claro por qué ocurre tanta injusticia, por qué tanta desigualdad, por qué tanta inequidad, por qué es tan difícil que el gobierno entienda que hay que invertir en el sector agrícola, por ejemplo, porque la gente dice, pero por Dios, si es que importan maíz, se importa arroz, se importa hasta plátano ya del Ecuador, pero ¿por qué el gobierno no hace algo para que aquí podamos volver a cultivar? Entonces la gente no logra comprender que hay una serie de políticas, que hay una serie de medidas, que unas son nacionales, pero otras son transnacionales. Es bueno tratar de clarificarle eso a la gente, porque si no nos quedamos en la otra confrontación. Veámosla con lo que está pasando ahora. Los indígenas y campesinos y minorías negras hacen una marcha y hacen unas tomas de carretera, y ellos están discutiendo lo que consideran su legítimo derecho a defender sus acuerdos por sus tierras y etcétera. Pero también usted y yo pudiéramos estar ahora metidos en un bus intermunicipal que nos llevara hasta Pasto, ¿sí? O usted ser un pequeño empresario que estuviera mandando una mercancía para Nariño, o usted ser un comerciante que estuviera esperando mercancía que le llegara de Nariño o del Cauca acá para su negocio, y usted ni es Ardila Lule ni es Carlos Sarmiento. Usted es pueblo, usted es parte de Juan Pueblo como yo. ¿Qué hacer para que ese tipo de situaciones no terminen desvirtuando la justeza de las reivindicaciones por la manera no ordenada o no clara o no dinámica para respetar el que tú hagas tu reivindicación, pero no afectes mi derecho, por ejemplo, en este caso, a la movilización? Bueno, mire, hay varias cosas que habría que analizar allí. Por un lado es la propuesta de modelo que tiene, digamos, la dirigencia nacional, el modelo de desarrollo que tiene la dirigencia nacional. Esa propuesta de desarrollo es una propuesta que obedece más a intereses neoliberales, a intereses, incluso a intereses de transnacionales y multinacionales, que realmente a intereses de la mayor parte de la población, o de la población que posiblemente no tiene, digamos, una influencia mayor, una influencia fuerte.
Si tú miras el modelo de desarrollo de este país, prácticamente desde el año 90, por no irnos un poco más atrás, es un modelo de apertura total del país. Y es un modelo que viene socavando, digamos, la producción agrícola y pecuaria nuestra, cuando ese era el renglón de la economía que antes a nosotros nos potenciaba. Hoy el sector agrícola y pecuario en Colombia está prácticamente descuidado, diría yo, está extremadamente limitado. La tenencia de la tierra, tú sabes, es un fenómeno histórico y político en este país. Fenómenos como el paramilitarismo han sido claves, digamos, en la apropiación de territorios también en este país. Y si tú miras incluso la infraestructura, esa infraestructura no está diseñada para que nosotros seamos productores, exportadores, sino para que seamos importadores. Entonces uno tendría que hacer un replanteamiento de todo esto. ¿Por qué hoy una problemática como la del Cauca, por ejemplo, con los indígenas? Es porque obviamente han sido vulnerados históricamente desde la época en que aparecen, digamos, estos monopolios, desde la época en que aparece esta expropiación de la tierra. Colombia tiene una historia lamentable en términos de apropiación y tenencia de la tierra, generalmente grandes extensiones y totalmente inutilizadas. Entonces a Colombia se le cambió el chip y se le convirtió de productor a importador. Hoy estamos obedeciendo más a políticas transnacionales de las grandes corporaciones del planeta que a las posibilidades internas que tengamos de desarrollo. Entonces, cuando un país toma esa decisión, se mete en ese cuento, pues obviamente lo que está haciendo es que le está entregando a estas grandes corporaciones la posibilidad de que se extiendan y expandan en un territorio que no es de ellos. Mire, para ponerles simplemente un ejemplo, hoy nosotros estamos en promedio importando el 60 o 70% de lo que consumimos en este país, cuando hace algún tiempo nosotros éramos productores de eso. Entonces, cuando yo cambio mi política agraria, pecuaria, productiva interna por la importación, y obviamente me enfrento a ¿con qué cubrir esto? ¿Con qué lo cubro? Lo cubro con la explotación minera y energética, que no somos tan fuertes tampoco en eso. Cuando los precios de estos combustibles se caen, pues por lo tanto la economía nuestra también se cae. Hoy estamos viviendo un momento muy difícil de la economía colombiana y hacia el futuro, a nosotros los economistas a veces nos dicen futurólogos, ¿no? Y de manera sarcástica, pero si usted mira o si ustedes miran hacia el futuro vamos a tener mayores problemas, porque le entregamos la autonomía alimentaria de nuestro país a las importaciones. Ajá. Es decir, hoy los importadores tal vez pueden estar haciendo su gran negocio y lo vienen haciendo prácticamente desde la década de los 90, pero cuando los precios se van hacia las nubes, como está ocurriendo hoy a nivel mundial, entonces empezamos a tener una escasez impresionante al interior del país, ya no somos autónomos en la producción, somos importadores y empezamos a tener grandes carencias. Una gran parte de la población colombiana hoy padece los rigores de las importaciones, padece los rigores de los altos precios, padece los rigores de las importaciones exageradas en términos de producción alimentaria. Hay otro problema que es un problema interno y es la tenencia de la tierra. Tú mira, por ejemplo, el Valle del Cauca. El Valle del Cauca podría ser una despensa alimentaria muy importante, pero cuando decimos Valle del Cauca monocultivo caña de azúcar, entonces nos estamos limitando, ¿cierto? Y cambiamos monocultivo de la caña por la posibilidad inmensa que tiene este Valle del Cauca de ser productor y generador, gran generador de alimentos para la población. Entonces, yo creo que revisar esas políticas es totalmente necesario para que haya no solamente un departamento del Valle diferente, sino un país diferente, incluso, yo me iría mucho más lejos, un continente diferente. Yo haría una pregunta para que la tengamos en cuenta. ¿Qué es lo que ha pasado en América Latina, que llevamos más de 500 años sin tener ninguna posibilidad real de desarrollo? Y cuando hablo de desarrollo me refiero al desarrollo humano, fundamentalmente. Bueno, sí. Federico, vámonos a otro aspecto de lo que el profesor Ríos está planteando. El Valle del Cauca es una tierra demostrado que es muy fértil, o fue muy fértil en la parte que hoy está dedicada a la caña. Hay que decir fue muy fértil, porque todos los expertos dicen
que las tierras usadas en caña terminan esterilizadas casi que de por vida. O sea que no se les puede esperar que en 10 años van a volver a ser fértiles. O sea que ahí vamos a tener un problema muy serio porque casi que más del 40% de lo que es el territorio cultivable del Valle del Cauca, cultivado en la zona plana para azúcar, se está desperdiciando. Así desmontáramos la industria del azúcar en este momento del departamento. Pero aunque eso pasa en la zona media, que es la altillanura, no hay cultivos, no hay propuestas de seguridad alimentaria, como dice el profesor, ni de diversificación agrícola y pecuaria, que sería un llamamiento a un departamento como el nuestro. ¿Usted cree que eso simplemente se puede resolver con una decisión política de la gobernadora y del secretario de Agricultura y quizás del ministro de Agricultura en este país, o tiene otro tipo de connotaciones? No, por supuesto que no, como dicen hoy en día en este parlache de la posmodernidad, no es del resorte de la gobernabilidad de los mandatarios locales, ¿no? El cambio en el modelo, yo creo que cuando decimos modelo es ese conjunto de políticas grandes de largo plazo que ponen un acento muy específico hoy en día en el mercado y que dicen que el mercado es el que debe de asignarlo todo. Ese modelo, pues por supuesto es el que determina todo eso que usted está señalando. Tenemos una gran cantidad de azúcar, pero tenemos un precio interno del azúcar que es 2 veces el precio internacional. Entonces uno pensaría que el Valle del Cauca está lleno de azúcar y que de aquí el azúcar debería de ser muy barata, y resulta que no. Existen fondos de estabilizaciones del precio del azúcar que son coaliciones legales de alguna manera establecidas por los ingenios y que premian al que exporta azúcar. Paradójicamente, vender azúcar por fuera de la región colombiana para los ingenios del Valle del Cauca no es negocio. Entonces lo que hacen es, con lo que se ganan aquí por el sobreprecio, pagarle a los que están sacando el azúcar de aquí para que no baje el precio. Es decir, si se queda toda esa azúcar aquí interna, pues se bajaría el precio, si todo el mundo la quisiera vender aquí. Eso expresa algo de esa cuestión. De esa dependencia también expresa algo. Ayer se estaba discutiendo sobre esa lógica alcabalera que nosotros tenemos de vivir de la licorera del Valle como gobernación, y que qué iba a pasar que si se desmontaba eso y si dejábamos de manejar la licorera y si se abría paso pues a la competencia. Pues descubría yo ayer con cierta sorpresa en la prensa que los rones y los licores que producen las licoreras en Colombia no se producen en Colombia, son importados del Ecuador. O sea, nosotros no estamos ni siquiera sembrando la caña para hacer el aguardiente que nos estamos tomando. La base del alcohol es importada. Entonces uno dice, bueno, y todo esto, este Valle del Cauca, y entonces ¿qué pasa? ¿Cómo así que es más barato traer licores para añejar aquí en Colombia, que lo que hacen es un proceso final de añejamiento? O sea, el ron viejo de Caldas no es de Caldas y la bandeja paisa ya no es paisa, eso es con maíz importado y con... Entonces, como decía ahorita Carlos Alberto, estamos importando el 60% de lo que consumimos, cosas como eso. Ahora, eso no es una decisión de una gobernadora o de un gobernador o de un alcalde. Hay que cambiar ese chip del modelo de desarrollo como tal, enterito, porque mientras nosotros sigamos pensando, como nos dijo el neoliberalismo, que el mercado es el sacrosanto salvador de todo y que si a través del mercado todo se da y se distribuye, pues todo va a funcionar mejor. Eso no es tan cierto, porque lo que privilegia ese discurso es un discurso de la eficiencia. Entonces usted puede decir, ¿por qué traemos alcoholes del Ecuador para producir nuestros rones? Pues porque ellos son más eficientes y porque en ese mismo sentido sale más barato traerlo, y sería lógico que el mercado dijera, pues lo que sea más barato, pues tráigalo, y los consumidores lo van a trabajar de esa manera. Eso privilegia la eficiencia, pero no privilegia la equidad, no privilegia la justicia. ¿Por qué? Porque a largo plazo, ¿qué es lo que va a pasar? Si nosotros ya no importamos el arroz, sino que lo traemos de otra parte, el maíz lo traemos de otra parte, el valle geográfico del río Cauca, desapareció el cacao, desapareció el algodón, desapareció el maíz, desapareció el sorgo, desapareció la soya de nuestros cultivos. O sea, usted puede ir de aquí hasta Cartago y descubre que eso que uno veía antes, que era ese Valle del Cauca lleno de muchos tipos de cultivos, ha ido desapareciendo. Pero lo que está detrás de eso es el desplazamiento de la mano de obra, que ya a qué se está dedicando si la tierra no se está utilizando.
Los municipios del norte del valle se están contrayendo en su tamaño. ¿Hacia dónde están yendo estas personas, cierto? Hacia las ciudades a buscar mejores oportunidades. ¿Será que lo van a encontrar? Entonces, ese desarrollo en lo regional, pues no debe de confundirse con el desarrollo global, porque si nosotros vemos los indicadores del sistema financiero, uno dice, como vamos de bien, vea, el Producto Interno Bruto en servicios creció, la minería creció, hemos ido creciendo, pero la condición de incrementar una producción es una condición necesaria, pero no suficiente para el desarrollo. Bueno, hay que preguntarse qué es desarrollo en ese sentido. Pero para que esto no se quede en el discurso académico, donde más o menos hacemos análisis generales de lo que está pasando, vámonos a la realidad concreta. Usted dijo antes del programa que había que hacer una gran discusión en torno a la educación, pero no solo a la educación como política del Ministerio de Educación, a la educación como quehacer educativo del docente, del maestro, del sindicato, porque en mi época de juventud yo también fui dirigente sindical y estoy muy cerca al magisterio, entre otras cosas. Entonces me pregunto, escuchando al profesor Edgar Varela, al rector de la Universidad del Valle ayer, que decía que en la Universidad del Valle hay focos... Tierra de nadie, usó esa palabra. Tierra de nadie, que hay focos de microtráfico ya enquistados en la universidad, que hay cultivos de marihuana apropiándose de espacios que cede la universidad para lo que llaman los huertos o los cultivos internos, y uno ve que la universidad, ante lo que dice, más se demoró de decirlo Varela en Blue Radio, porque fue en Blue Radio donde lo dijo, que inmediatamente salir un grupo de estudiantes de la universidad a tomársela a paso ancho. Eso pasó ayer. ¿Sí? Estuvimos muy atentos de la situación porque nosotros teníamos unas reuniones que hacer y nos avisaron, no aparezcan por allá porque esto está por aquí alborotado, a propósito de lo que dijo el rector de la Universidad del Valle. Entonces viene la pregunta, ¿qué hacemos los educadores? Ustedes dos son educadores, yo he hecho ese ejercicio también en otros momentos de mi vida. ¿Qué hacemos los educadores con nuestros estudiantes? Porque a veces parece que se vuelve esto una situación donde todo el tiempo estamos dando dedo. El gobierno, el ministro, el alcalde, el gobernador, el rector, el decano, ellos, allá, pero nunca damos un dedo interno autocrítico de dónde está nuestra propia falla. ¿Por qué nosotros no le enseñamos a nuestros estudiantes a pensar? ¿Por qué no proponemos otro tipo de metodologías de hacer, de aproximarse al conocimiento? ¿Por qué todo el tiempo estamos en un discurso reivindicacionista, que no es un discurso de reivindicación, que es muy distinto? Bueno, a ver, lo que tú describes en general ocurre. Yo pienso que incluso, y lo digo con profundo respeto con mis colegas, pero con crítica también, es que la mayoría de los profesores, porque el mismo sistema educativo ha caído en la trampa, yo diría que en la trampa neoliberal. Y la trampa neoliberal es el estudiante y el profesor casi en la generalidad pierden el principio de la crítica, por ejemplo, que es fundamental en la formación. Entonces, prácticamente, y lo digo de verdad con profundo respeto, pero con una crítica muy fuerte, es que la mayoría de los educadores nos hemos vuelto reproductores de un sistema y de un modelo y de unos textos que incluso nos ponen a despotricar de lo propio y de lo nuestro. Cuando yo, por ejemplo, yo tengo un proyecto que se llama OPELAN, que es Observatorio de Pensamiento Latinoamericano. Cuando yo me meto a estudiar autores y autoras latinoamericanos y latinoamericanas, me dicen, Carlos, vos estás loco, estás perdido con esto, porque es que ese pensamiento, ¿qué papel juega y qué importancia tiene a nivel global, a nivel mundial? Entonces, si yo estoy recibiendo en el círculo académico donde me muevo ese tipo de expresiones, ¿qué quiere decir eso? Que hay una negación a lo propio y que hay una aceptación total, de, digamos, de la imposición de los países que conocemos como países desarrollados, en este caso Estados Unidos y países de la Unión Europea, ¿cierto? Entonces, cuando yo empiezo a desconocerme y a desconocer lo nuestro, pues obviamente ahí empezamos a tener problemas. Mire, si yo traigo autores, incluso economistas críticos, que los tenemos, pero nunca los ponemos en escena,
el caso, por ejemplo, de Manfred Masnev, que es extraño traerlo a veces porque, ¿y este señor de qué está hablando? ¿No es cierto? Personas como él, personas como Pablo Dávalos, personas, bueno, hay muchos, y yo quisiera, si tú me permites, hacer mención de algo. Por ejemplo, hay unas ediciones que se llaman ediciones desde abajo, ¿cierto?, que son importantes de leer. Eso no se incorpora nunca a la academia. ¿Qué es lo que maneja la academia? La academia maneja, digamos, los textos, entre comillas, los textos autorizados. Pero no hay una lógica de pensamiento general que nos lleve a poner en cuestión absolutamente todo lo que está ocurriendo hoy, digamos, en el panorama y en el contexto mundial. Entonces, lo que se impone es una política y una economía absorbente, sin crítica, porque incluso, a mi juicio, en las universidades, yo me atrevería a asegurar que se perdió la capacidad crítica. Se perdió la capacidad crítica porque también se perdió la capacidad política. Yo diría que habría que retomar estos elementos de crítica sin temor, ¿cierto? Parece que la doctrina neoliberal, que es la doctrina económica que nos mueve, hubiera hecho una captura global del pensamiento y una captura global de la población. Si nosotros no nos sacudimos de eso, y sobre todo los profesores universitarios, los docentes, pues obviamente que los estudiantes no van a tener otras alternativas y otras posibilidades. Si nos quedamos en la reproducción permanente de lo que nos mandan las directrices del neoliberalismo, ¿cierto?, de ese, digamos, capitalismo que se impone a nivel mundial, pues obviamente no vamos a tener otras posibilidades. Yo siento es necesario que la universidad retome el camino del pensamiento crítico, y el pensamiento crítico tiene que ser columna central de la actividad académica y de la actividad profesoral, pero también de la actividad estudiantil. Es correcto. Yo adhiero a lo que está diciendo Carlos Alberto con una adición, y es que esa cosa que se dice que nos estamos planteando como un modelo importado, o lo que los compañeros, colegas están diciendo que se debe de reproducir, y que es lo que se impone de alguna manera porque es lo que se evalúa en el ICFES, pero también es lo que exige la empresa privada de alguna manera. Entonces es el lenguaje de la eficiencia, como yo decía ahora, por encima de otro tipo de lenguaje político, porque es una formación del sujeto para solamente el mundo del trabajo. Entonces podrían decir, pero es que ustedes ¿qué quieren formar? Un montón de pensadores que se quedan sentados tomando tinto y nada más tirándoles saetas a la realidad. Pues no, también hay que formar para el trabajo, pero lo que pasa es que si le ponemos todos los huevitos en la canasta de la productividad, en la canasta de que el sujeto estudia para que tenga algo que se ha llamado hoy empleabilidad, la capacidad de tener empleo ya es individual, no responde a una responsabilidad social, sino que es individual. Entonces todo ese lenguaje que se usa y que se reproduce está puesto sobre ese tema de la competitividad, pero uno solamente puede ser competitivo si se está pensando para un mercado. Es decir, nosotros hoy en día nos dicen, para que haya desarrollo, la región tiene que ser más competitiva, pero no es verdad. Uno solamente debe ser competitivo si va a competir, y va a competir con otros y se va a enfrentar en un mercado solamente. Es decir, hay modelos alternativos más solidarios que pueden mostrar que el problema no es tener más competitividad, sino poder tener más desarrollo, porque tenemos, por ejemplo, más solidaridad. Tener un Producto Interno Bruto, una producción inmensa, no quiere decir desarrollo. Si ustedes miran las regiones más pobres de la India, la expectativa de vida al nacer, lo dice Amartya Sen, un autor, es de 45 años. En Colombia más o menos de 76 años para los hombres y un poquito más allá para las mujeres. 45 años era la expectativa de vida al nacer del hombre de Cromañón, del cavernícola. Y uno dice, no, pues en la India tienen eso porque es que hay regiones muy atrasadas, hay hambrunas. ¿De qué se mueren estos sujetos? De pobreza y de enfermedad. Pero si ustedes miran en el Bronx de Nueva York, la población afrodescendiente tiene una expectativa de vida al nacer inferior a los 45 años. En un mundo opulento, llena de gente obesa, de gente que muere con unas zapatillas carísimas puestas y con unas cadenas en un carro seguramente, que no, es decir, en un mundo del consumo, pero como dice Sen, sin la libertad de ejercer lo mínimo que es el derecho a vivir. Entonces una persona que va a morir muy joven. Pero entonces no hay que irse tan lejos como al Bronx, ni a Kelar en la India, para darse cuenta de que esas asimetrías que genera el desarrollo también están un poco encarnadas en nuestra propia sociedad. Entonces si miramos el oriente de la ciudad de Cali,
y miramos cuál es la expectativa de vida al nacer, no la hemos medido, pero yo estoy muy seguro de que la expectativa de vida al nacer de nuestros jóvenes del oriente de la ciudad no debe de estar muy lejos en ese mismo sentido. O sea, no es la de los 70 y pico de años que tenemos el resto. Entonces, esas asimetrías son importantes. Tenemos que cambiar ese chip para poder evidenciar eso. Porque si hablamos solamente de eficiencia y que lo que necesitan es empleabilidad los muchachos del oriente de Cali, no es tan cierto ese pedacito. Necesitan un espacio de libertades mínimas en donde lo mínimo que pueden desear es vivir la vida que les parece que debe de vivir, pero tener derecho incluso a tener un esquema de pensamiento donde ellos puedan imaginarse eso. Un pelado de esos no sueña con ser Rodolfo Ginás porque no sabe que es un neurólogo y no sabe quién es Rodolfo Ginás. Entonces no tiene eso en su espacio de capacidad de deseo, ni siquiera. Y ese es el chip que tenemos que romper. Nosotros, el lenguaje ahí es supremamente clave. Nosotros, mientras hablemos de que la competitividad es necesaria y no miremos otros aspectos, porque han desaparecido los aspectos solidarios del lenguaje mismo de la academia. Mientras sigamos pensando que dentro de ese mismo lenguaje, por ejemplo, que la globalización nos aparece como algo inexorable, a lo que hay que adaptarnos, tenemos que adaptarnos a la globalización, tenemos que hacer los cambios políticos para responder con coherencia a la globalización, pero cambie el concepto globalización y póngale a ese proceso de integración de mercado que todo lo invade otro nombre, como por ejemplo el imperialismo hoy chino, un imperialismo financiero silencioso, no tira un tiro, no mete una bala, no hace injerencia política, pero ya hace toda la injerencia económica que quiera, ¿no? Estados Unidos le puso la rodilla en el piso y dijo Hillary Clinton, yo no le voy a reclamar por los derechos humanos de los trabajadores chinos a mi principal banquero prestamista, y eso ya es mucho decir, que el imperio norteamericano haya dicho eso. Pero yo digo es que si cambiamos esa palabra globalización que aparece como inexorable por la palabra imperialismo, entonces tendríamos que decir que tenemos que adaptarnos a las reglas del imperialismo, seamos competitivos para funcionar bien dentro del imperialismo. Entonces yo digo que el lenguaje desde el cual nosotros estamos construyendo esa realidad y la estamos transmitiendo a nuestros estudiantes, pues tiene todo ese peligro encima porque no nos permite ver más allá de la nariz y nos permite ver cosas como si fueran en realidad pues lo ideal o lo deseado, ¿no? Lo cual no es tan cierto. Yo tuve ayer aquí a la hermana Alba Estela Barreto, que nadie puede poner en duda que es una mujer comprometida con lo más crudo de la realidad social de una ciudad como Cali. Está en Agua Blanca hace 40 años y trabaja con niños, con jóvenes, con mujeres, con madres comunitarias, etc. Ella ayer hablaba del asistencialismo y dice ella que ella no está de acuerdo con el asistencialismo ni con esa cierta permisividad social que en el imaginario colectivo hemos comenzado a incubar todos cuando a la gente, porque es pobre y porque está allá, como que le validamos que es que por ser pobre hay que dejar que las cosas sean así. Y ponía el ejemplo de que los días lunes, o mejor, los días martes, después de un puente largo como el que acabamos de tener, llegan las mujeres, pobres sí, madres que hacen hogar, con los niños a entregárselos a ella a su centro de desarrollo infantil, sin siquiera limpiarles las lagañas, sin pasarles un trapo, no digamos bañados, pero ni siquiera los han oliendo a berrinche, etcétera, diciendo ella. Y no es que no haya agua, es que es un problema de cultura. Ya la mamá considera que el problema es que al niño me lo trae a mí y a nosotros nos queda el cuento, y al Estado, porque a mí me financia el Estado municipal. Entonces a nosotros nos toca la responsabilidad de bañarlo, de limpiarlo, de ponerle el pañal, de darle el desayuno, de darle el refrigerio. Y yo, mamá, como soy pobre y como además me dan un bono de 170.000 pesos mensuales porque hago parte de Familias en Acción, entonces mi chip mental se volvió un chip mental de asistencialismo menticante, que me despersonaliza la responsabilidad que tengo. Hasta dónde también ese discurso que muchos hemos agenciado, yo me incluyo entre ellos, desde la academia, desde los movimientos sociales, desde el sindicalismo, desde el cooperativismo, de que a los pobres hay que abrazarlos porque pobrecitos son los pobres, no nos está también generando una especie de enanismo mental, de enanismo de carácter en esa construcción de colectividad. Yo pienso que se puede haber cometido errores en ese sentido, pero yo también tendría que mirar la injusticia de lo que han sido los modelos políticos y los modelos de desarrollo económico. Cuando
Es que hay que mirar la historia de este continente. Por ejemplo, nosotros llevamos 500 años o 500 y pico de años siendo el continente que somos. Nosotros no tenemos y no hemos tenido otras posibilidades. Discúlpeme la victimización, pero es que nos victimizan también. Y digamos que los áulicos de nuestro gobierno o de nuestro país también hacen lo posible para victimizarnos. Entonces, uno dice, mire, yo me pregunto esto, ¿qué posibilidad tendría este Colombia o este continente latinoamericano si dijéramos, como dijimos en el pasado, vamos a sustituir importaciones? Si yo estudio, por ejemplo, a Raúl Previs, si yo estudio esta época del 57 más o menos hasta el 70 y pico, cuando se empieza a imponer este modelo neoliberal, yo veo allí unas cifras muy importantes en términos de desarrollo para todo el continente latinoamericano. Si yo cambio producción interna por importaciones o importaciones por producción interna, yo empiezo a ver desde lo económico una cosa distinta, pero en materia social y en materia política, que tanta responsabilidad le cabe a los dirigentes nuestros, liberales y conservadores, que solamente ha tenido este país durante estos tantos años, 200 y pico de años, en eso que tú estabas planteando. Es decir, ¿por qué la gente asume esa actitud? Es el sistema político y el sistema económico el que nos lleva a asumir ese tipo de actitudes. Es el que, ¿por qué un país como Colombia no tiene, por ejemplo, como Argentina, educación gratuita pública hasta la universidad? Porque aquí el porcentaje mayor de educación es privada y no pública, porque se convirtió también en una mercancía que es buena para un sector de la economía y para un sector mínimo de la población. Entonces, si yo quiero llevar adelante un país como este, pues lo primero que hay que hacer es una reestructuración en el sistema y en el modelo educativo. Yo tengo que llevar a todo el mundo a la escuela, tengo que llevar a todo el mundo a la educación superior y a la educación media, y eso lo tiene que hacer el Estado. Y cuando yo hablo del Estado, no me refiero solamente al gobierno, me refiero a toda la población, a todos los entes que conforman y que componen este Estado. Entonces, si yo quiero un país distinto, un país diferente, yo tengo que brindarle oportunidades diferentes, no la oportunidad de la limosna, por supuesto que no. Y yo particularmente tampoco lo comparto, pero sí hay que crear las condiciones desde lo político, desde lo social, desde lo jurídico, desde lo económico, para que la población que ha sido marginalmente o marginalizada o excluida históricamente pueda ser incluida. Esos replanteamientos hay que hacerlos en este país. Colombia deja de ser, por ejemplo, un país autónomo y suficiente en la producción de alimentos para su población. Hoy no lo es. Hoy nosotros estamos importando, como decíamos al principio, más del 60% de los alimentos que consumimos. ¿Qué es eso y por qué es eso? Bueno, hay que hacer el recorrido histórico, también histórico-político, diría yo, histórico-político-económico, ¿cierto? Porque ¿qué ha pasado con la apropiación histórica de la tierra en este país? La apropiación histórica de la tierra en este país ha sido eso. Los grandes conflictos finalmente lo que han generado son grandes desplazamientos de la población. Y entonces el campo hoy es, por ejemplo, en el caso del Valle del Cauca, un gran territorio para el monocultivo, pero es un monocultivo que privilegia a unas 2 o 3 familias, pero no privilegia a los casi 5 millones de vallecaucanos y vallecaucanas. Si tú miras la infraestructura vial, por ejemplo, del país, es una infraestructura, como lo han dicho varios, más para importar que para exportar. Hoy, en el Valle del Cauca, casi la producción del pan coger, ¿cierto?, se torna desde la pendiente hacia el páramo. En la parte llana del Valle del Cauca solamente vemos caña de azúcar. Ese modelo hay que replantearlo, a mi juicio. Pero ¿cómo se replantea si la tenencia de la tierra también es un monopolio? El conflicto armado de este país recuerda el origen del conflicto armado en este país, es la tenencia de la tierra. Entonces, yo tendría que hablar de una reforma agraria real, yo tendría que hablar de una reforma institucional que permitiera una activación de la propiedad territorial y una orientación de esa propiedad territorial hacia una producción incluyente y autónoma. Perdónenme que yo insista en invitarlos a ustedes dos a que hagan esa otra aproximación al problema, porque estoy apoyando que tengo 2 docentes, 2 académicos aquí. Mire, en estos días le escuché a 3 estudiantes de un colegio público cercano, a propósito del paro de maestros que hubo la semana pasada o antepasada. Fue un comentario espontáneo. Oiga,
y el profesor tal discute que porque está muy mal y tiene 3 carros, dijo un estudiante. La muchachita dijo, y siempre se la pasa de permiso, casi nunca nos da clase. Y el otro llega a la hora que quiere y se va a la hora que quiere. Fueron comentarios que nadie estaba manipulando en 3 muchachitos que tienen entre 13 y 15 años, más o menos, haciendo referencia a que no entendían qué era lo que estaban peleando. Yo me hago la reflexión, ¿no será que todo ese problema, usted lo acaba de decir, profesor Ríos, sí, al final la clase política, que es la que se entrona allá en las instancias de poder, es la que toma las decisiones, pero es que el constituyente primario, claro, pero es que el constituyente primario los ha elegido. ¿Cómo es que los educadores, porque yo soy de los que creo que los educadores tenemos una enorme responsabilidad en la construcción de conciencia colectiva, porque tenemos la oportunidad que tiene muy poca gente de tener todos los días 200, 300, 400 personas, mentes, conciencias, en las que podemos de una u otra manera incidir, pero a veces los educadores no se forman, las organizaciones de educadores no nos preocupamos por formar a nuestros educadores y no nos preocupamos porque los educadores formen esa conciencia de futuro ciudadano que debe tener el estudiante. Y después, cuando ya estamos actuando como adultos, seguimos actuando como adultos en unas cosas y vendicando como muchachos otras cosas. Claro, pero el problema es que uno no solamente se educa en el colegio, pero lo que usted está señalando es cierto, José Alberto. La formación de los profesores hoy está orientada, como toda la formación de profesores en cualquier época histórica. ¿Qué quiere decir eso? Que toda sociedad necesita un currículo. Y ese currículo pasa por unas necesidades del sistema muy particular en que se esté viviendo. Por ejemplo, el hombre de Cromañón necesitó manipular el fuego. El primitivo necesitaba transmitir ese conocimiento de cómo se genera el fuego, pero también de cómo se preserva. Y eso hacía parte de ese currículo, junto con la lengua materna y otras cosas, porque desde allí pensamos. Ahora, nosotros transmitimos ese currículo de hoy, que como vuelvo y lo digo, es el currículo de los idiotas. ¿Cuál es el sujeto que el sistema requiere? El sistema requiere un sujeto que se comporte bien en su libertad de elegir en un supermercado, no de elegir políticamente. En su libertad de participar en un mercado laboral con una competitividad propia, su capital humano, ya eso está aceptado en el lenguaje. Sería muy mal visto que alguien dijera, dejen de hablar de capital humano. Cuando se habló por primera vez de inversión en seres humanos en los años 50, eso fue todo un escándalo. ¿Cómo así que inversiones en humanos? ¿Acaso los humanos son algo así como una mercancía? Hoy en día los políticos dicen, como si nada, debemos de mejorar el capital humano porque el capital humano es la base para el desarrollo, pero están entendiendo desarrollo como crecimiento económico solamente. Entonces, por supuesto que ese currículo es el que está detrás, de ese profe que va y pide permiso, que dice una cosa pero practica otra. Entonces lo que hay que tener es un currículo alternativo, un currículo de resistencia cultural, un currículo de resistencia que permita la formación de ese sujeto y no idiota, de ese sujeto con un carácter más político, con una capacidad crítica y reflexiva. La responsabilidad de los profes en gran medida sí, y esa sería un llamado a las centrales pues, de los sindicatos pues, que a veces están en unas luchas muy reivindicacionistas, las cuales son necesarias, pero que abandonan ese otro pedazo, ¿no? Entonces han llegado con el negocio de la cruz en hombro a decir ganamos porque ganamos esta cuestión, pero no discuten, por ejemplo, qué es lo que se evalúa en el ICFES, qué tipo de calidad, qué están entendiendo el Estado por calidad, una calidad de qué es ese estándar con el cual nos están midiendo, ¿cierto? ¿De dónde viene eso? Esa reflexión más allá habría que planteársela y plantearse la pertinencia misma de muchas de las cosas que están entronándose pues en los discursos de la academia desde el mismo ministerio, pues, es decir, todo ese tema de las competencias. Es pertinente hablar de competencias, es pertinente hablar del modelo constructivista en educación. Me parece que le ha hecho un flaco favor a ese desarrollo de estas personas, como estos niños de los que usted hablaba, justamente. ¿Qué son las competencias? Saber hacer en contexto, lo dice con todas las letras del ministerio, actuar en un contexto. Y entonces estos muchachitos que están aprendiendo básicamente a actuar en un contexto.
Yo creo que la educación debe de cambiar en ese sentido, pero eso es una decisión política gruesa y no la hace, uno hace su pequeña revolución de su pequeña cosa en el salón de clases intentando sembrar un poquito de esa capacidad reflexiva, crítica, política, de esa visión ante el estudiante, pero esto necesitaría un cambio que es generalizado, estructural, porque pues una golondrina solita no hace verano. Como vamos, y ya estamos en los últimos minutos, pero quiero dejarles una última pregunta para que me la respondan. Se supone que Colombia quiere dar un salto de garrocha para dejar atrás un conflicto armado interno que ha desgastado recursos, vidas humanas, territorio, etcétera, para entrar a un proceso, digámoslo, de estabilización social que resuelva los problemas por vía política y no por vía de la confrontación armada. Pero tenemos aquí al interior del país, hay muchas discusiones sobre si es que lo que se quiere es hacer modelos tipo Venezuela, modelos tipo Cuba, modelos llamados, lo que llama un expresidente castrochavismo, o qué. Entonces uno se pregunta, si uno mira los últimos 10 años de América Latina, estuvieron signados por lo que usted llamaba ahora la bonanza mineroenergética. Entonces, claro, muchos países lo van a hacer, muchas cosas pues tenían caja, tenían plata por los petrodólares, pero esa vaina se cayó. Entonces uno voltea a mirar a Venezuela hoy y se asusta. ¿Qué se hizo con esa plata? ¿Es sostenible lo que se hizo? Es decir, esa incursión, esa inclusión de población al mercado no solo del trabajo, sino del bienestar, ¿fue sostenible o fue populista? Lo mira en Brasil y se hace la misma pregunta. Y lo mira en países como Ecuador y la pregunta comienza a tener otro tipo de facetas. Porque yo por lo menos sé, por mucha información que se ha podido acopiar, que mientras en Colombia nosotros tuvimos regalías por más de 10.000 millones de dólares en la última década, y usted va a ver, y aquí no hubo una gran megaestructura de desarrollo, en Ecuador, con 5.000 millones de dólares de esa bonanza mineroenergética, se hizo un desarrollo de infraestructura vial impresionante, de infraestructura de generación de energía eléctrica impresionante, al punto que hoy nos venden energía a nosotros, y de infraestructura de salud. De propiedad pública. Eso, de salud y de educación. Lo que no pasa acá. ¿Cómo ven ustedes ese panorama? ¿Qué nos espera en ese futuro inmediato? Bueno, a mí particularmente me preocupa mucho, porque es que no solamente en Colombia, sino que en toda América Latina la tendencia es, lo voy a poner en estos términos, que puede ser muy política la cosa, pero es una derechización muy fuerte, extrema diría yo, es lo que nos viene hacia el futuro. Digamos que entra en crisis lo que conocemos como la izquierda, y la izquierda está en la obligación de replantear absolutamente todo, tiene que replantear absolutamente todo. Cuando tú mencionabas ahora lo del sindicalismo en Colombia, para mí los sindicatos no son lo que deben ser. Y cuando yo hablo de reivindicaciones sindicales, yo hablo de reivindicaciones para la población más desprotegida del país, no solamente para la población que labora, porque hoy la población que labora incluso es privilegiada, porque es muy escasa. El 4% de la población. Por supuesto, entonces cuando yo tengo una población mayoritaria en la informalidad y una minoritaria en la formalidad, pues ahí empiezo a tener un desajuste muchísimo más fuerte, más grande. Si tú miras la tendencia política hoy en América Latina, es una tendencia hacia la derecha, y si lo miras en Estados Unidos, por ejemplo, que es, digamos, el gran ordenador de muchas de nuestras decisiones acá abajo, pues también, o sea, hay una derechización tremenda, y nadie más populista que Donald Trump, por ejemplo, porque es que es tremendamente populista. Es que el populismo es de derecha y es de izquierda, ahí no hay discusión de eso, ¿cierto? A veces lo macartizamos solamente de un lado, pero allá también hay, y eso es lo que se viene. Entonces yo veo con preocupación lo que nos va a pasar en América Latina, porque estamos yendo a esa derechización que tampoco históricamente ha garantizado el bienestar de todos. Si yo hoy miro cifras y yo veo a Colombia, por ejemplo, la cifra real en Colombia de pobreza supera el 52% de la población. La cifra real de desempleo en Colombia supera
al 25 o al 27% de la población. Cuando yo no comparo indicadores como el de la informalidad versus la formalidad o el subempleo, etcétera, etcétera, me quedo corto en esa medición. Entonces, no es que esta derechización nos vaya a garantizar también el paraíso, no, tampoco. Pienso que los seres humanos históricamente hemos estado en una búsqueda del mejor vivir y del mejor bienestar. Un espejo, que no es lo mejor, pero podría ser de lo mejor, serían los países escandinavos, por ejemplo. ¿Cierto? Hoy, ¿cuál es el panorama para Colombia? El panorama para Colombia es un gobierno muy fuerte de derecha, ¿cierto? Que viene desde los 90, por supuesto que sí, pero que realmente no ha resuelto la problemática nuestra. Y si tú miras aquí, la realidad es que la pobreza está por encima del 52% de la población, la extrema pobreza por encima del 27% de la población, la tasa de desempleo es altísima, etcétera, etcétera, y en general todo lo que tiene que ver con la exclusión social es muy alta. Entonces uno dice, ¿cuál es el modelo ideal que tendríamos que hacer? Yo empezaría por tratar de ser mucho más autónomos, que es muy difícil en los compromisos que este país adquirió con esas políticas neoliberales, por ejemplo. Bueno, muy bien. El tiempo se nos acabó, amables televidentes e internautas, pero creo que estamos haciendo la tarea. La idea es usar este espacio para que usted con nosotros reflexionemos sobre qué significa eso que se llama posacuerdo, posconflicto, aclimatación de la paz, eso cómo se come. Porque eso no es simplemente un problema de firmar un papel y de que, bueno, ya nos hicimos amigos, pues, entre comillas, las FARC y el gobierno, o el ELN y el gobierno, ¿y qué sigue? Si no cambian las circunstancias de las que los dos economistas invitados a esta mesa nos han mostrado en lo educativo, en lo territorial, en lo de explotación agroindustrial, en lo de competitividad, en lo político, en lo educativo, es muy complicado que se pueda consolidar un verdadero ambiente para que este país tenga un horizonte de largo plazo que aclimatice, que nos permita a usted y a mí que nuestros hijos, nuestros nietos y nuestros bisnietos no vayan a tenerse que ver con bandas de matones por todos los lados. Vístanse con el uniforme que se vistan, al final todos son matones, y de lo que se trata es que podamos discutir nuestros asuntos y nuestros conflictos de interés social sin necesidad de matarnos, que sean las ideas las que se impongan y la capacidad racional de nuestra inteligencia la que nos dé el camino para encontrar cuáles son los horizontes de ese porvenir para un mejor vivir. Buenos días. Mi papá es mi ejemplo a seguir. Es quien me cuida y protege siempre. Mi papá es mi mejor amigo. Es el rey de mi vida, mi primer amor. Mi papá es un guerrero y por eso lo amo. Calzado Rómulos, comodidad y confort para ese el que consideras un guerrero. ACOGA, generadora de compromiso y confianza, promoviendo la inclusión, la integración, liderazgo y la participación del clúster de la gastronomía, la cultura y el turismo. ACOGA, Asociación Colombiana de Gastronomía. Transportes especiales a cargo. Confianza en la vía con sentido social.